Bueno, bienvenidas una vez más a este espacio. A partir de hoy vamos a iniciar una serie, un estudio súper chévere que se llama La vida crucéntrica. Es un estudio sobre un libro, es un libro súper chiquitico, pero es un libro que tiene muchísimo que enseñarnos. Hoy vamos a arrancar con el primer capítulo. Obviamente las enseñanzas van a estar basadas en el libro, pero seguramente el Señor nos va a ir regalando muchísimas cosas más alrededor de esas enseñanzas. Nuestro primer capítulo hoy se llama Repita lo obvio. Considero que a veces las verdades más importantes son las que se olvidan con más facilidad. Es tiempo de volver al punto de partida de la vida cristiana, la cruz de Cristo. La obra de Jesús a su favor debe ser la motivación central de su vida y fe. Debe ser lo principal. Esta semana escuchaba una noticia de esas tantas irracionales que mueven la humanidad hoy día. La noticia se titulaba La primera mujer atea que pastorea una iglesia cristiana. Repito, la primera mujer atea que pastorea una iglesia cristiana. Cuando lo leí, de una pensé, esto es demasiado irracional. ¿Cómo una persona atea, alguien que no cree en la existencia de Dios, puede pastorear una iglesia cristiana? Así que me detuve a escuchar los detalles y la nota, además de otras tantas cosas, mencionaba que aquella mujer hace un par de años atrás confesó abiertamente que ya no cree en Cristo. Y después de algunas discusiones y hasta demandas, la iglesia decidió dejarla en su cargo hasta el día de hoy. Al terminar de escuchar la nota me dije, ok, ahora lo entiendo todo. Entraron en la moda del humanismo. Ya no predican la Biblia. Ahora todo está centrado en el amor, justicia, compasión, integridad y perdón. Ya no alaban y ya no hablan del Señor. Ahora cantan himnos humanistas dedicados a la paz y al amor. Y algo que deja muy en claro la noticia es que ella, por supuesto, no era la única que tenía dudas sobre la existencia de Dios, por lo cual fue muy fácil llegar a acuerdos de qué se enseñaría de ahí en adelante dentro de la iglesia. Y uno se queda verdaderamente sorprendido con esto y se pregunta cómo puede existir una iglesia cristiana sin Cristo. Esto es absurdo. Y pues sí, lo es. En este caso particular, ellos abiertamente habían decidido reconocer que son una iglesia cristiana sin Cristo. Pero déjenme decirles que hoy existen muchísimas iglesias en esta misma condición, que viven sus vidas cristianas cimentadas sobre una total mentira. En muchas de estas iglesias se predica más del poder del diablo que del poder de Cristo. De verdad, conocen más cómo opera el diablo que cómo opera o cómo es el amor y el carácter de Cristo. En otras iglesias se enseña más sobre el poder de las palabras y todo lo que puedes declarar y decretar con la fe para que Dios lo haga realidad. Y otras tantas nos predican sobre el amor de Dios, únicamente sobre el amor de Dios, y nos enseñan que no se debe juzgar para no ser juzgados. Así que con todas estas enseñanzas falsas viven una vida cristiana sin Cristo. Porque si les preguntas de Cristo, realmente te darás cuenta que no lo conocen. Bueno, y puedo decir todo esto que acabo de mencionar con la seguridad que lo estoy diciendo. ¿Por qué? Porque yo fui una cristiana sin Cristo. Por encima de él, que es lo principal para un cristiano, tenía muchísimas otras cosas. Estaba aprendiendo y estaba buscando muchas cosas. Y nunca olvidaré cuando nuestro actual pastor le dijo a mi esposo, solo regálenme un pequeño espacio y permítanme enseñarles de Cristo. Y a partir de ahí todo cambió. Así que muchos conocemos a Cristo como la puerta de entrada al cristianismo y luego lo olvidamos, ¿o no? Bueno, también tenemos la esperanza de que un día iremos a morar con Él en la eternidad. Así que si ustedes se identifican con estas tantas cosas que yo he mencionado hoy, ya no más de esto. De ahora en adelante, con estos estudios, si el Señor lo permite, conoceremos más a nuestro Cristo y nos apasionaremos más por Él.
No con nuestras emociones, ojo con eso, no nos vamos a apasionar por Cristo con nuestras emociones, sino con todo lo que somos. O sea, nuestras emociones serán una parte más, pero lo que quiero, lo que deseo y lo que estoy segura que el Señor desea para nosotras es que nos apasionemos por Cristo, que amemos a Cristo con todo lo que somos. Así que iniciemos. Iniciemos hablando del tan conocido apóstol Pablo. Si hay un referente que podamos usar para la enseñanza de hoy, es nuestro apóstol Pablo. La gran mayoría de cartas que tenemos en el Nuevo Testamento están escritas por él. Pablo era un hombre muy particular. Después de que el mismo Jesús lo llamó a su servicio, ya nunca más habló de nada, absolutamente nada, que no fuera la cruz de Cristo. Pablo filtraba todo, absolutamente todo por la cruz de Cristo. La cruz era su plato fuerte. Definitivamente no era un mensaje más en la vida de este hombre. La cruz era el mensaje. Es cierto que él enseñaba otras cosas, pero todas se relacionaban o procedían de este mensaje principal. Por ejemplo, recordemos a Pablo decir: maridos, amad a vuestras mujeres, como Cristo amó a la iglesia. ¿Y cuál era el mensaje? Jesucristo murió de manera que los pecadores se reconciliaran con Dios y recibieran el perdón de Dios. ¿Y qué mensaje es ese? El mensaje del Evangelio. Leamos esto en las propias palabras de Cristo. Vamos a 1 Corintios 2, versículo 2, y lo leemos juntas. Dice la Escritura: pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Así que podemos concluir que Pablo vivió su vida centrado en la cruz, porque la cruz salvó y transformó su propia vida. Leamos lo que Pablo escribe 30 años después, recordando lo que había hecho y lo que el Señor hizo por él en ese momento. Vamos a 1 de Timoteo, capítulo 1, versículo 13, y lo leemos nuevamente juntas. Habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia por lo que hice por ignorancia e incredulidad. Se los voy a leer como lo escribe la Nueva Traducción Viviente. A pesar de que yo antes blasfemaba el nombre de Cristo, en mi insolencia yo perseguía a su pueblo, pero Dios tuvo misericordia de mí, porque lo hacía por ignorancia y porque era un incrédulo. Y pues al leer este recuerdo de Pablo, recuerdo el mío. Yo también fui blasfema, vivía para mí y para mi propio placer. Vivía en rebelión. Era indiferente con quienes seguían a Cristo y hasta muchos, lo confieso, me parecían fanáticos. Vivía mi vida de una forma que no agradaba a Dios, una vida llena de locuras y de pecado. Pero ahora ya no soy la misma. Mediante la obra consumada de Cristo en la cruz, he sido perdonada de los incontables pecados que he cometido y que sigo cometiendo. Como dice el salmista en el Salmo 32, 2. Bienaventurado el hombre quien a Jehová no culpa de iniquidad. Voy a repetirlo. Salmos 32, 2 dice: bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad. Podría olvidar mis pecados, pero ¿saben? Mi vida ahora es un don de Dios. Y los incontables recuerdos de mi pasado son preciosos para mí, porque nunca me dejan olvidar la gran misericordia mostrada hacia mí. Y espero que así mismo pase con cada una de ustedes que han conocido al Señor. Para que no haya lugar a confusión, quiero dejar esta aclaración. Quiero dejar claro que no necesitamos vivir aferradas a nuestro pasado. Sin importar el pasado que tengamos, todas hemos pecado y estamos destituidas de la gloria de Dios. Eso dice Romanos 3 en su versículo 23. Vamos a leerlo juntas. Repito la cita, Romanos 3, versículo 23. Capítulo 3, versículo 23.
Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. La Nueva Traducción Viviente lo escribe así: pues todos hemos pecado, nadie puede alcanzar la meta gloriosa establecida por Dios. No importa cómo sea o haya sido nuestra vida, ni siquiera si nosotras o nuestros hijos estamos siendo criados en hogares cristianos que tienen una vida de piedad. Todas somos pecadores y todos necesitamos con desesperación la muerte sustituta de Cristo a fin de que Dios nos perdone. Somos pecadoras y el pecado es un problema serio. Grábense esto, manténganlo en su mente, no lo olviden. Somos pecadoras y el pecado es un problema serio. A través de nuestras acciones y actitudes nos hemos rebelado contra nuestro Creador. Y este gran Dios perfectamente santo, que obviamente responde en oposición al pecado, debe castigarlo. Y siendo esto una verdad, sin Cristo estamos en serios problemas. Miren, chicas, no podemos esconder estas valiosas verdades ni siquiera de nuestros niños, porque esto sería negarles el amor que decimos profesarles. Obviamente, decirle esto a un niño debe ir en un lenguaje de acuerdo a su edad, de acuerdo a su propio entendimiento, incluso no solo a su edad. Hay niños que siendo mucho más pequeños que otros entienden de maneras diferentes. Piensen en esto. Solo cuando escuchamos las malísimas nuevas de que merecemos juicio es que logramos apreciar las buenísimas nuevas de que Dios nos provee salvación a través de su Hijo. Y entonces las que no han escuchado esto antes dirán, ¿de qué hablas? Bueno, voy a explicarles un poquito mejor o un poquito más detallado. La Biblia nos muestra una mala noticia, que todos, absolutamente todos, no hay nadie fuera de ese todos, hemos pecado contra Dios. Todos hemos violado su ley en incontables ocasiones. Y si alguna piensa que no, podríamos hacer una encuesta ahora mismo preguntándole a cada una cuántas veces ha incumplido la ley moral de Dios, o sea, los 10 mandamientos. Como ya mencioné, el gran problema es que Dios es perfectamente santo y perfectamente justo, de manera que Él no puede aceptar a pecadores en su presencia. Alguien tenía que pagar nuestra deuda con la justicia de Dios. Y la única persona que podía pagar esa deuda era Dios mismo. Es por esto por lo que Jesús se hizo hombre y vivió una vida perfecta para luego morir en la cruz, porque la paga del pecado es muerte, dice la Escritura. De manera que la salvación solo puede ser a través de Cristo. Dice Juan 14:6. Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Voy a repetirla. Juan 14:6. Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Ahora bien, probablemente este mensaje ya lo conocemos. Ya sabemos que Cristo pagó por nuestros pecados y aceptando esto, dimos el gran paso de vivir por Él o para Él. Por Él y para Él. Entonces el dilema aquí, ¿cuál es? ¿Cuál es el dilema aquí entonces? Si ya conocemos esta verdad. La mayoría de los cristianos olvidamos esto en nuestro diario vivir. Creemos que el evangelio es para los perdidos que necesitan salvación y pues sí, esto es correcto, ¿no? Pero la parte que se nos olvida o que nos hace falta tenerla presente es que también es para nosotras como creyentes. Porque es este evangelio, el mismo evangelio que nos justificó delante de Dios y nos trajo a salvación, es ese mismo evangelio el que transforma nuestras vidas. Necesitamos repetirnos esto tan obvio día tras día, cada día de nuestra existencia, que Jesucristo, el perfecto y justo Hijo de Dios, murió en nuestro lugar por nuestros pecados. Jesús se llevó todo el castigo. Jesús recibió toda la ira cuando lo colgaron de la cruz, a fin de que personas como tú y como yo fuéramos perdonadas por completo. Y por supuesto, esta que acabo de leer, que acabo de mencionarles, es la buena noticia, lo que Cristo ya hizo por cada una de nosotras para salvarnos,
tanto de la condenación como de la esclavitud del pecado. Cristo resolvió nuestro mayor problema, un problema que ninguna de nosotras podía resolver por sí misma. ¿Cuál es ese problema? El pecado. Recuerda esto, el Evangelio es la única cosa esencial. El Evangelio es la única cosa esencial. Nadie puede vivir una vida sin el Evangelio, porque esto es lo esencial que todos necesitamos. Dice Jerry Bridge acerca de esto. No solo es el mensaje más importante en toda la historia, es el único mensaje esencial de toda la historia. Sin embargo, dejamos que miles de cristianos profesantes vivan toda su vida sin una clara comprensión de esto y sin experimentar el gozo de vivir por esto. Y el autor John Stott lo menciona de esta manera. Por todas partes nosotros vemos cristianos e iglesias que se despreocupan de su comprensión del Evangelio, andando a tientas y en el peligro de dejarlo caer de sus manos por completo. En este momento es posible que muchas estén pensando, otra vez estamos estudiando lo mismo. Esta es una verdad que conozco y que incluso he conocido por muchos años de los años que llevo siendo cristiana. Ok, entonces les pregunto a todas. Obviamente esta es una pregunta reflexiva y es una pregunta para cada una. ¿Está tu vida centrada en la cruz? La repito. ¿Está tu vida centrada en la cruz? Hagamos una pequeña evaluación personal. Voy a mencionar algunos síntomas fáciles de detectar para el caso de una persona que no esté viviendo una vida centrada en la cruz. Y mientras yo las menciono, ustedes van a ir analizando si alguno de estos síntomas las define a ustedes. ¿Listas? Primero, ¿a menudo le falta gozo? Segundo, no está creciendo de manera regular en la madurez espiritual. Tercero, a su amor por Dios le falta pasión. Y cuarto y último, está siempre a la caza de una nueva técnica, alguna nueva verdad o una nueva experiencia que le permita reunir todas las piezas de su fe. Bueno, si alguno de estos síntomas que acabo de mencionar resultó positivo para ti, lo más importante es esto, escúchame bien, no te desanimes, no te desanimes. Esto apenas empieza, apenas estamos comenzando. Cuando lleguemos al final de esta serie, de estos estudios, aprenderás a, ponle cuidado, primero, cómo liberarte de lo que te roba el gozo, del pensamiento y de la vida legalista. Segundo, cómo dejar atrás los paralizantes efectos de la culpa y la condenación. Tercero, cómo dejar de basar su fe en sus emociones y sus circunstancias. Y cuarto y último, cómo crecer en gratitud, gozo y santidad. Estas son simplemente las promesas de Dios para todo aquel que responda a su maravilloso plan de salvación. No es nada nuevo, no me estoy inventando nada. Es algo que todas deberíamos recibir cuando somos salvas y empezamos a caminar con Cristo. Para cerrar el día de hoy, podemos concluir que necesitamos repetirnos el Evangelio de Cristo cada día. Todos los días, hasta que Cristo venga o hasta que nosotras vayamos a su presencia. Aunque esto sea demasiado obvio para nosotras, debemos repetirlo. Debemos predicarnos el Evangelio cada día. Es más, debemos hacerlo mínimo o al inicio hasta que logremos explicarnos a nosotras mismas con tanta naturalidad ese Evangelio y con tanta confianza
que podamos recordarlo frente a cualquier cosa que hayamos aprendido antes. Por encima de cualquier cosa que hayamos aprendido antes. O es más, como cualquier otra cosa que tú aprendiste. ¿Qué aprendiste a hacer en la vida con los dones y talentos que el Señor te ha dado? Algo aprendimos cada una. Y eso nunca se nos olvida y hoy lo sabemos hacer con tanta naturalidad que a veces lo hacemos en automático. No lo pensamos para hacerlo, solo lo hacemos. Por ejemplo, las que manejamos, hoy día nos podemos montar a un carro y lo prendemos, lo encendemos y avanzamos. Pero nunca nos ponemos a pensar, listo, prendo el carro, acelero y saco el clutch, meto primera, muevo la dirección a la derecha y luego a la izquierda. Eso ya no lo pensamos, eso simplemente sale natural cuando ya hemos interiorizado el aprendizaje de manejar. Así mismo nos tiene que pasar con el Evangelio. Cuando ya interiorizamos este Evangelio de Cristo, deberíamos podernos parar frente al espejo y decirnos este Evangelio, predicárnoslo a nosotras mismas de una manera tan natural, sin tartamudear, así mismo como en este caso, obviamente, no deberíamos hacerlo en automático porque tenemos que ser conscientes de lo que estamos aprendiendo. Pero debería de ser así, tan natural que lo digamos y no titubeemos cuando lo estamos diciendo. Y nosotras mismas nos sintamos seguras de lo que estamos hablando. Pues es esta verdad, esta gran verdad, la que un día nos salvó. Y es esta misma verdad la que Dios usa como clave para traer gozo, crecimiento y pasión a nuestras vidas. Así que antes de cerrar el estudio de hoy, repito lo que hemos hablado. Lo que hemos hablado hoy es una muy buena noticia para aquellos o aquellas, en este caso, que hemos creído en Cristo y hemos entregado nuestra vida a Él. Pero por el contrario, esta es una muy mala noticia para aquellos que a pesar de escuchar estas verdades no quieren creer. Pero ¿saben? Nuestro Salvador es tan poderoso que simplemente puedes pedirle que venza tu incredulidad y Él lo hará. Así de sencillo. Es orar con un arrepentimiento genuino para que Él pueda vencer tu incredulidad. En Hechos 17:30 dice que Dios manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan de sus pecados y vuelvan a Él. ¿Sabes por qué? Porque Él ha establecido un día en que juzgará a todos. Y no tendrás excusas de decir que no escuchaste. Así que mi invitación hoy, como siempre se las hago, es a que no se resistan más, a que vengan hoy a Cristo, a que vengan ahora a Cristo. Solo confiesen sus pecados, oren al Señor, oren a Cristo y díganle: Cristo, quiero que seas mi Señor, quiero que seas mi Salvador, quiero caminar contigo de ahora en adelante. Y arrepiéntete de todos esos pecados que has cometido a lo largo de toda tu vida, como los hemos cometido todas y como incluso lo seguimos haciendo, y cada día debemos seguir esa cruz en arrepentimiento. Y empieza a caminar una vida de fe bajo el maravilloso plan de salvación de nuestro Señor. Nuestro siguiente estudio, la próxima semana, si Dios lo permite, se llamará ¿En qué está centrada tu vida? Vamos a ver por qué la cruz debe definir nuestra vida. Así que, no siendo más, vamos a orar.